Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Repitamos esa frase: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el pueblo dice: amén. Ocupen sus lugares, por favor. Llama nuestra atención, y como lo decía en la reunión anterior, que el Señor llame al arrepentimiento a su pueblo. Quizás solo hemos enfocado este versículo a la humillación, a la oración y al buscar el rostro del Señor, pero hemos pasado también otra condicionante para que Dios cumpla su promesa de sanar nuestra tierra y perdonar nuestros pecados. Y esa otra condicionante es: y se arrepintieren de sus malos caminos. Fue entonces que me inquietó y comencé a pensar y a pedirle al Señor pudiera enseñar, pudiera subrayar de qué pecados necesita arrepentirse la iglesia. Si mi pueblo ora, se humilla, busca mi rostro y se arrepiente, ¿quién? Su pueblo. Y es interesante cómo Nehemías hace una oración similar. Capítulo 1, versículos 6 y 7 de Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice Nehemías como un intercesor: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés mi siervo. Satanás se ha aprovechado de la ignorancia. Satanás se ha aprovechado del conformismo que hay en la iglesia, en donde se han gestado estos pecados que a veces parecen no tomarse en cuenta. Dios no restaura una nación. Escuchémoslo por favor muy claro. Dios no restaura a una nación o iglesia sin que primero su pueblo se arrepienta de su pecado. El problema nunca es solo el mundo de afuera, sino empieza por dentro. Esa fue mi experiencia 2017 cuando hicimos Chiapas es tiempo de creerle a Dios. Cuando por el mes de abril o de mayo Dios dictó a mi corazón ese lema para trabajar en el 2017, creí que era un mensaje que debería escuchar todo Chiapas. En el rincón más lejano, cada inconverso debería escuchar: Chiapas es tiempo de creerle a Dios. Pero no olvido el 15 de septiembre cuando en la calle, en la Octava Oriente, consagramos el camión embajador de paz para Chiapas, y que con ese recorrimos los 124 municipios en 30 días. Ahí, estando consagrando ese camión, Dios habló a mi corazón y me hizo saber que Chiapas es tiempo de creerle a Dios no era para el inconverso. Chiapas es tiempo de creerle a Dios era para la iglesia. Porque con tristeza tenemos que aceptar que donde menos se cree a la promesa de Dios es en la iglesia. Allá afuera ni las conocen. Allá afuera ni las toman en cuenta. Nosotros aquí lo escuchamos en cada prédica,
lo cantamos en cada uno de nuestros cantos, pero no tenemos la fuerza y la fe necesaria para creer en las promesas del Señor y obedecer sus mandamientos. No es allá afuera donde el Señor dice vayan y prediquen el evangelio. Es aquí adentro donde dice vayan y prediquen el evangelio. Y lo que menos hace la iglesia hoy es predicar el evangelio. No es allá donde Dios dice oren sin cesar. Es aquí adentro donde Dios dice oren sin cesar. Y es lo que menos hacemos. ¡Qué silencio! La Biblia muestra que cuando Israel, ¿qué es Israel en la palabra? El pueblo de Dios. La Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios caía, fracasaba, Dios no mandaba a arrepentirse a los paganos. Él llamaba a su pueblo, lo mismo que Dios está haciendo en el día de hoy. Como quisiera que esto lo escuchara toda la iglesia mexicana, no importando el membrete denominacional que ostentemos. Avanzamos el domingo anterior en este horario, nuestro primer culto, que uno de los pecados que hay en la iglesia del que tenemos que arrepentirnos es la tibieza que hay en la iglesia. Ni eres frío ni eres caliente. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Por tal razón te voy a vomitar de mi boca. Esa vida de creyente en que ni busca de Dios ni se revuelca en el mundo, sino que como una religión más está dándose golpes de pecho, calmaconciencia, asistiendo ahora a una iglesia que se llama el pueblo de Dios, pero que no está comprometido con el Señor, que no le apasiona las cosas de Dios, que vive una vida tibia. Un segundo pecado que aprendíamos el domingo anterior es el orgullo religioso y nuestro juicio en contra de las personas, en el que muchas veces estamos listos para juzgar a los demás, pero no ver la viga que tenemos en nuestros ojos. Eso es terrible y lamentablemente lo vemos a flor de piel en la iglesia. Gente que y tremendamente los que más juzgan son los que se creen más espirituales, que andan buscando los errores de la gente para estar criticando y juzgando. Y al Señor le repugna eso, porque lamentablemente quienes juzgan pudieran estar en estado peor que aquel que tiene una paja en su ojo. Ahora, si usted y yo somos honestos, vamos a ir entendiendo que realmente eso existe dentro de. ¿Están aquí? Y que eso es lo que Dios quiere, que nosotros atendamos y mostremos un sincero arrepentimiento. No más vida tibia, sino una vida ardiente en el poder del Espíritu Santo de Dios. No más estar juzgando. Si puedes, ayúdalo. Si no, deja de estar hablando, porque eso no ayuda. Eso contamina, eso hace que la carga para aquel se haga más pesada. Porque a veces un comentario luego se hace otro y se hace de una manera incorrecta. Un tercer pecado que aprendíamos en el culto del domingo anterior es la división y falta de amor entre los hermanos. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y aunque tenemos tiempo de estar juntos,
Pero algunos dicen, pastor, juntos pero no revueltos. Tenemos estrategias, tenemos estructuras, tenemos visiones y proyectos que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que la gran mayoría en esta congregación capta la visión y muestra unidad y vamos hacia adelante. Pero no faltará aquel o aquella que muestra indiferencia y causa divisiones. No faltará aquel o aquella que en vez de ayudar, estorba. ¿Y por qué tenemos que ir? ¿Y por qué tenemos que cooperar? ¿Y por qué tenemos que comprar 50 cajas de Nuevos Testamentos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sin darse cuenta esa persona que cuando lo expresa está contaminando a otros más débiles que estaban en el estado de tibieza, que lo que quieren es encontrar excusa para no hacer lo que Dios quiere. Si fuéramos una iglesia unida, hermanos, mayores cosas podríamos ver. Yo he calculado que en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez habremos quizás por lo menos unos 60,000 o 70,000 creyentes en Cristo Jesús, que profesamos la fe cristiana evangélica. ¿Se imagina un día juntar a los 60,000? Que no entraríamos en el estadio más grande de nuestra ciudad y que tendríamos que hacer 2 o 3 cultos para poder reunirnos todos. ¿Qué pasaría si el 1,000,000 de creyentes que dice que tiene Chiapas nos pudiéramos unir? El diablo no es poderoso, es astuto. Y aunque es una manera de poder tener gobernación, ver cómo se puede gobernar y tener control de todos estos grupos religiosos, la Secretaría de Gobernación les ha dado un número de registro de gobernación a cada agrupación, a cada denominación. Y CIPAR tiene el registro número 225/23. Pero hoy en el registro nacional hay más de 11,000 denominaciones. 11,000 denominaciones. Solo como pastores habremos no menos de 150,000 pastores en el país y me quedo corto. Pastores y me quedo corto. Pero eso también ha provocado que haya esas desuniones, porque entonces los presbiterianos no se juntan con los pentecostales. Y los nazarenos no se juntan con los de la Asamblea de Dios. Y así cada uno ha hecho su propio reinito. Y no estoy hablando de ni estoy hablando de Marte. Apenas estuve en una reunión donde el pueblo me informó que 2 de las iglesias cristianas evangélicas le prohibieron a la membresía ir a la campaña evangelística al domo del lugar. A eso le encanta al diablo. Para el diablo, un texto favorito de su Biblia demoníaca es: divide y vencerás. De manera que usted no sea un siervo de Satanás en medio de la unidad. Usted únase a la medida de sus posibilidades, pero sea parte de ello. No puede dar 1,000 pesos, pero puede dar 50 pesos, pastores. Alabado sea el Señor. No puede dar 50 pesos, pero puede agarrar una bolsa de tamales para ir y vender. No va a sacar de su bolsa. Apoye para hacer esa unidad en la iglesia. A su nombre,
A su nombre. Un cuarto pecado que aprendíamos que hay en la iglesia se llama amor al dinero y a la comodidad. Algunos juzgarán y dirán: es que todo es un comercio. Si acaso nosotros pedimos los 15 pesos para el Nuevo Testamento, es para cubrir lo que cuesta sin ganancia. Y si hubiese algún peso de ganancia, delante de Dios estoy. No es para enriquecer a una persona, ni mucho menos al pastor Josué. Si Dios me ha bendecido, es porque sé sembrar en tierra fértil, y Dios no falla en bendecirnos de donde menos lo esperamos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por estrategia siempre administro el dinero de los diezmos. Yo administro los diezmos de los líderes. Los pastores de distrito administran los diezmos de los distritos. Y en algunos casos hay distritos que ni siquiera alcanza para la manutención de la semana del pastor. Y nosotros salimos por apoyo a esa familia pastoral. Pero también podemos administrarlo. Y por ejemplo, en esta gran campaña que iniciamos sin tener recursos en la tesorería, los pastores no me dejarán mentir, y más quienes están cerca de la oficina, que hemos estado invirtiendo miles y miles de pesos para tener el material, aunque todavía no recuperemos el dinero. No es negocio. El problema de la iglesia de la Odisea es el problema de aquellos creyentes, y quiero volver a subrayar que cuando escuchemos la palabra iglesia, aunque tiene que ver con la reunión de personas que profesan la fe cristiana evangélica, cuando usted escuche la palabra iglesia, véase a sí mismo y diga: yo soy iglesia. A ver, vamos, dígalo usted: yo soy iglesia. Otra vez: yo soy iglesia. Es así que cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea, es a esta persona o a esta agrupación de personas que lograron ser bendecidos materialmente, y por lo material menospreciaron lo espiritual. Qué interesante. Que al ser bendecidos materialmente, menospreciaron lo espiritual. Llámese persona, llámese reunión de creyentes, sin el afán de juzgar. Hoy hay doctrinas enfocadas a cómo prosperar financieramente. Es el tema fundamental de muchas congregaciones. Buscar la comodidad, buscar la prosperidad, pero lamentablemente no enfocan su mensaje en la necesidad de las almas perdidas. Ese es el problema de la persona o personas que son prosperadas financieramente y se olvidan de lo espiritual. Dios habló a la iglesia de la Odisea, que por cierto simboliza las características de la iglesia del día de hoy. Una iglesia engreída, una iglesia que no le gusta que le den órdenes. ¿Escuchó eso? ¿Qué dije hace un momento atrás? Cuando digo iglesia, soy yo. Entonces hay hermanos y hermanas que no les gusta que les den órdenes. Por eso de repente hacen sus propios grupos, porque no estuvieron dispuestos a estar bajo cobertura y bajo autoridad. Y eso trae problemas graves a la vida de la persona y al grupo de personas.
Y esta es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que reclama derechos. Todo mundo reclama derechos. Alguien reclama derechos por los animales. Alguien reclama derechos por la naturaleza. Alguien reclama derechos por los trabajadores. Todo mundo reclamando derechos. Característica del tiempo de la iglesia de la Odisea. Y una iglesia que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, cuando Dios, que es el Dios omnisciente, le dice: me das lástima, porque luces como una miserable, como alguien ciego, como alguien desnudo, como alguien pobre. Hermano, que las bendiciones materiales no nublen lo espiritual. Que si Dios te ha bendecido, con mucho más compromiso sirvas al Dios de los cielos. Como decía el canto que ofrendó Enrique en agradecimiento a Dios: muchas cuentas tengo con el Señor. Yo debo decirte que entre más Dios te bendiga, más compromiso tienes con Dios. ¿Por qué eras más fiel cuando no tenías tanto o no tenías nada? ¿Por qué eras más fiel cuando no tenías nada o no tenías tanto? Y ahora que Dios te bendice, ya no tienes tiempo para orar, para evangelizar, para reunirte, porque tus compromisos materiales te están absorbiendo, pero sigues diciendo que eres iglesia. Pero sigues diciendo que eres iglesia, pero una iglesia como la de Odisea, a la que Dios llama su atención y le dice: mejor acércate a mí y compra oro refinado en fuego para que sea rico, símbolo del Espíritu Santo. Vístete con vestiduras blancas, que simboliza santidad. Unge tus ojos para que no estés ciego con colirio, que es la palabra de Dios. Y lo más triste de la iglesia de la Odisea es que Jesús estaba afuera tocando a la puerta, diciendo: déjenme entrar. No perdamos la visión de que Dios nos llama a ser gente espiritual. Se puede ser rico materialmente y a la vez ser espiritual. Claro que se puede. Y Dios quiere hacer eso para ustedes. Pero no perder el piso cuando Dios te ha bendecido. A su nombre. Muy bien, aprendiendo de los pecados que hay en la iglesia: el orgullo, la tibieza, la indiferencia también al pecado. Ese es un problema que la iglesia enfrenta: la indiferencia ante el pecado y la falta de santidad. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Preferimos, ¿por qué la gente no busca a Dios? Si tan claro es el versículo de Isaías cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tan fácil es atender eso, pero es que la condición de buscar a Jehová es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Estamos en la misma situación del joven rico que vino preguntando: ¿qué hago para tener vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Él dijo: desde que era un muchachillo los he guardado. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando ese muchacho escuchó esa condición, le dio la espalda a Jesús, porque su amor estaba en el dinero. Prefirió quedarse sin vida eterna a cambio del dinero. ¿Qué es aquello que tú no quieres dejar por servir al Señor?
que es aquello que no te deja pararte en la brecha. El Señor sigue buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha para no destruir a la nación. Quiero agradecerles, iglesia, Jesús es el camino, por captar la visión y abrazarla. Porque como se los confesé, yo me resistí a hacerlo. Porque sabía que era una encomienda nacional, con grandes retos, nada fáciles de enfrentar. Pero me da gozo y mucho gusto saber y ver cómo la gente está participando ahora. Algunos vendiendo alguna comida o algo para poder ofrendar y apoyar este proyecto. Sin duda alguna, más que traer alegría a mi corazón, trae alegría al Dios de los cielos, que está buscando gente que se pare en la brecha. Usted que nos ve a través de la televisión, usted que nos ve a través de las redes sociales o nos escucha por la radio o a través del canal de Noticias Contrapeso, el Señor te necesita. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En la iglesia se ha infiltrado muchísimo pecado. No necesitamos ir a una sala de cine para ver gente mal vestida, ni a un cabaret. Ahora gente mal vestida están dentro de las iglesias y aún teniendo privilegios. Y no solo es lo externo, gente también en pecado que está tomando privilegios en las congregaciones. No podemos llamar gracia a lo que Dios llama pecado. Tremenda esa frase. No podemos llamar gracia a lo que Dios llama pecado. Y no confrontar el pecado por miedo a ofender es algo que se ha incubado dentro de las congregaciones. No podemos aceptar el coqueteo con la inmoralidad, la mentira, la borrachera, el chisme y verlo como algo normal, porque eso le duele a Dios. Si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve la sal? Y la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿De qué nos sirve llamarnos sal si no tenemos sabor? ¿De qué nos sirve llamarnos sal si estamos viviendo igual que los insípidos de afuera? De eso pide Dios, que nos arrepintamos como iglesia. Humíllense, oren, busquen mi rostro, pero también conviértanse de sus malos caminos. En la iglesia se tolera lo que en el mundo aplauden. Quizás aquí tenemos nuestras reservas, allá lo aplauden, y en muchas congregaciones el pecado se tolera. Ya casi nadie habla de santidad. Y hemos llegado al grado y al extremo de que muchas congregaciones ni siquiera hablan de la condenación eterna. Ahora hay una nueva modalidad para evangelizar: no hables del infierno, dicen aquellos. Y no estoy exagerando, Dios me libre. Hoy una nueva modalidad de evangelizar es: no prediques condenación. Hermano, es cierto que lo que vamos a resaltar es el amor de Dios, pero no podemos callar de decir que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nuestro gran maestro nos enseñó que de tal manera amó Dios al mundo, y que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Todo eso es bueno, pero también el versículo 18, capítulo 3 del Evangelio de Juan dice
que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A su nombre. No podemos separar lo uno de lo otro. Hablemos del amor de Dios, pero también que la gente sepa que si rechaza el amor de Dios, le espera la condenación eterna. Es tiempo de obedecer a Dios. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque le habían puesto condiciones a los apóstoles de no predicar más en el nombre de Jesús. Como hoy podríamos decir, no se predique más de santidad, en Jesús es el camino. Usted tiene que levantarse para decir que es mejor obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué es mejor? A Dios. Claro que ahí tenemos nuestra victoria. Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada en nosotros. Tenemos que limpiarnos de toda levadura. Santidad es santidad. Santidad es tener ropas blancas sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios. Espero me esté escuchando. Solo 3. Son temas que quizás no nos gusta escuchar, pero si queremos ver perdonada nuestra tierra y sanada nuestra tierra, en la iglesia tiene que comenzar el arrepentimiento de todas estas cosas que a Dios no le agradan. A su nombre. Algo de lo que también tenemos que arrepentirnos, iglesia, es de la oración fría y dependencia de métodos humanos. Hemos descuidado nuestra manera de orar. Hemos caído en una oración pasiva. Llega el momento de orar y algunos optan por revisar sus celulares. Otros simplemente están pensando en cualquier otra cosa, pero no hay unidad en la oración. Lamentablemente a veces hay un grupo orando fervientemente, pero los otros están allá sentados sin ese afán de oración. Hemos perdido ese tipo de oración que están enmarcados en la palabra del Señor, que en algunos casos aún eran oraciones con gemidos, con llanto, con dolores de parto, oraciones sin cesar, hermano. Y Dios hablaba a mi corazón en estos días que nada sucede si no está respaldado de humillación a través de la oración. La oración no se ve, porque los mayores tiempos de oración no los pasaremos en el parque. Tenga cuidado si alguien sale por allí y dice: es que ir a orar al parque es de hipócritas, es de fariseos. Llevar la palabra y predicar en las calles es de hipócrita, porque es de fariseos. Aquellos que les gusta ser visto por la gente, hermano, hay gente que ni hace ni deja que hagan. Son instrumentos del diablo. Jesús iba a lugares públicos y ahí predicaba la palabra. E iba a la sinagoga y ahí oraba y reclamó del templo lugar de oración, pero también en nuestras casas y también en el oratorio y también en la montaña de oración y también en la casa de la reunión familiar y en el sector y en el distrito. La iglesia debe orar, 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 porque eso va a cambiar nuestra nación. La humillación en ayuno y oración cambió el rumbo del pueblo judío en el tiempo de Esther. La humillación en ayuno y oración cambió el rumbo de la ciudad de Nínive.
La oración hizo que un apóstol preso, atado con cadenas, custodiado por 3 guardias, tres áreas de guardias, mientras la iglesia oraba por él, Dios envió su ángel y le desató las cadenas. Y se abrieron las puertas de la cárcel. Y pasó de la primer guardia de soldados. Siguió caminando y pasó la segunda guardia de soldados. Siguió caminando y pasó la tercera guardia de soldados. Y cuando él se vio caminando en las calles del pueblo, hasta se tocaba y decía: ¿soy yo? Pero si estaba encadenado. Y cuando dice: no, pues sí soy yo. Se fue a la casa de los hermanos que estaban orando por él. Y tocó a la puerta y salió una muchacha a ver. Y cuando vio que era Pedro, ni le abrió la puerta de susto. Y le fue a decir a los hermanos que estaban orando: Pedro está a la puerta, ahí está tocando. ¿Y qué hicieron los hermanos? No es cierto, muchacha, estás loquita. Pedro está en la cárcel. No, ahí está afuera. A veces oramos sin esperar respuesta, pero Dios, que es misericordioso, aún en esa situación responde a las oraciones. México va a ser limpiado de la sangre que le ha traído dolor y desgracia por la iglesia que va a seguir orando a su nombre. La oración, hermanos, es importante y que lamentablemente lo hemos dejado en la iglesia. Hoy nuestros cultos dilatan 2 horas y en las 2 horas oramos 5 minutos. 1 minuto al iniciar, 1 minuto por las ofrendas, 1 minuto por la palabra, 1 minuto después de la palabra y 1 minuto para despedirnos. Hemos dejado la oración. Hemos dejado de postrarnos. Esos 5 minutos los hacemos de pie. Nos falta arrodillarnos. Venid y postrémonos delante del Señor. Es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. De manera que, hermanos líderes, por favor, convoquemos a la oración a todos los distritos 2, distritos 3, Distrito 5, Distrito 6, los queremos ver en el Parque Central. Ya vamos a anunciarles a los pastores de los distritos más lejanos, como el 8-2, que se vayan al Parque de Plan Chiapas a orar. A los del 8-1 que se vayan a la cancha de Patria Nueva. A los del 1-3 que se vayan a Suchiapa a orar. A los del 1-1 y 1-2 que se vayan a la cancha de San José Terán, algo más cerca. Y todos los demás, vámonos al parque. Unámonos con otros pastores y otras iglesias. Hagámosle saber al diablo que aquí estamos. No somos una cantidad enorme, pero está con nosotros el que nos hace más que vencedores a través de la oración. Y alguien diga: gloria a Dios, a su nombre. Un pecado más que hay en la iglesia es el olvido de la misión y falta de compasión por los perdidos. Esto es bien acentuado en la iglesia. Gracias a Dios, porque aquí motivamos mucho la predicación del evangelio. Nos hace falta poner atención en la discipulación, en el cuidado después de que nace un bebé, de alguien que hace la oración. Nos hace falta darle el valor a esa nueva alma, cuidarlo, así como hacemos con un bebé que nace y tiene que amamantársele, tiene que dársele leche en biberón, tiene que cambiársele sus pañales, tiene que darle papilla, tiene que hacerle el licuadito de frijolito, también mezcladito con un poquito de hígado de pollo, amén. Los chacos, las mollejas lo dejan para el pastor, el higadito para el bebé. Luego hay que enseñarles a caminar, a dar sus primeros pasos.
quizás poniéndole un pequeño trapo debajo de sus axilas para empezarlo a enseñar a caminar, o pararlo junto a la pared para que sienta él un poquito de fuerzas. Les cuento algo, no lo hagan ustedes. Yo enseñé a mis hijos a caminar agarrándolos del pelo. Ustedes no lo intenten porque van a dejar a sus hijos calvos. Hay que enseñarles, hay que cuidarlos, hay que tomarlos de las manos cuando son bebés, cuando son niños. Eso tiene que hacer la iglesia por los nuevos. No nos conformemos con que pasen al altar en una campaña, en la iglesia, en el distrito. No, hay que perseguirlos a ellos. Por eso tienen éxito las sectas equivocadas, porque ellos son serios. Ellos dicen: te voy a visitar y a tales horas, y ahí están. Nosotros desde ahí comenzamos mal, siendo mentirosos. Deme su nombre porque lo vamos a visitar. Y la gente emocionada, el nombre, y nunca recibió visita. Si no podemos decir amén, digamos ay. Otros digamos: seré yo, Señor. A veces se le entrega al líder o al pastor las tarjetas y saber dónde quedaron, porque nos hace falta amor por las almas. Nos falta valorizar cuánto vale un alma. Vale la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dele alabanza al Señor y dele gloria al que vive y reina para siempre. A su nombre. Para terminar, abuelo de pájaro, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar que hemos fallado en alguna de estas áreas. No puedes arrepentirte por toda la iglesia, pero sí puedes decir: Señor, yo caí en este pecado, de la tibieza, del orgullo, de la indiferencia, de la falta de amor por las almas. Tras ello podemos hacerlo de una manera general y decir: Señor, hemos pecado. Yo y el pueblo, yo y la nación de México hemos pecado. Yo y este pueblo en el que vivo hemos pecado. Y lo más glorioso es volverse. De nada sirve confesar pecados sin arrepentimiento. Termino. De nada sirve confesar pecados sin arrepentimiento. ¿De qué sirve, Señor, hemos pecado y seguís igual? Señor, he pecado porque he menguado en mi vida espiritual, pero sigues sin buscar de Dios. Por eso el llamado del Señor es: vuelve a tu primer amor. Necesitamos sentir la necesidad de David, que dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Yo, como el ciervo, bramo por las corrientes de las aguas. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A qué pelearlo? ¿A qué lucharlo? Si ya no has sentido la presencia de Dios, bótate al suelo y dile: Señor, te necesito. Me haces falta, Señor. Es bonito cantarlo, hay muchos cantos que hablan de eso, pero simple letra y música. Se necesita acción, se necesita arrepentimiento. Es así que todos nosotros cambiemos de actitud. Dejemos de ser esos cristianos chambones, esos cristianos camaguas, esos cristianos tibios. Dejemos de ser eso para hacer algo agradable para Dios. Que su prioridad sea la presencia de Dios, el servicio al Señor y el amor a su obra. Alguien diga: gloria a Dios.